Hola, hola, bienvenidos a Fuera de Juego. Vaya semanita de Champions que hemos tenido. El Barcelona ganó, pero para algunos no convenció. El Real Madrid perdió, pero hay quien dice que el Real Madrid ha mejorado. A los resultados en el fútbol ya saben que se puede llegar de cualquier forma. Cada quien elige la forma con la que quiera llegar al resultado. Somos casi, bueno, como el fútbol, nosotros aquí en Fuera de Juego de la misma manera. Acá ya se vienen 5 que mean con la suya. Bienvenidos a Fuera de Juego. ¿Cómo están, Ricardo, Barak, Alex, Alexis? Qué placer saludarles. Ricardo, ¿mejoró el Madrid para vos? No, saludos para si todos. me da Colonia o si me da como cualquiera de los demás. No, no era solo para la presentación, Barak, pero si quieren responder a ello, no sé. No veo esa mejora que mucha gente quiere presumir. El Madrid terminó empujando al City porque el City primero lo permitió, porque el Madrid es eso un poco en Champions, porque el Bernabéu pesa, porque el ADN del Real Madrid lo obliga cuando menos a eso, a ir y a buscar, aunque sea la desesperada y esperando un milagro, una gesta de estas heroicas de las que ha contado un montón, cambiar un resultado. Pero hay que decirlo, que antes de esos últimos minutos de partido, el Real Madrid pudo acabar goleado en el Bernabéu por el equipo de Guardiola bastante a la baja, y que si no fue ese el resultado de 3-4-1, fue simple y sencillamente porque el Madrid tiene al mejor portero del mundo y porque Thibaut Courtois es al día de hoy el único futbolista a la altura, cuando no está en el campo Mbappé, como fue el caso, que se puede jactar de seguir siendo un tipo que responde siempre a la expectativa que hay sobre este Real Madrid. No veo esa mejora. No la veo en el resultado, no la veo en el funcionamiento, no sé si en la actitud. A mí no me gusta hablar de algo que se tendría que dar por sentado en el futbolista, o sea, destacar que un futbolista corre en un partido de fútbol me parece ya bastante deprimente, ¿no? Porque eso se tendría que dar siempre por descontado, aunque es cierto que este Madrid parecía haberlo dejado de hacer en los últimos encuentros. No veo la mejora. Alex, no vamos a arrancar por el correr, porque justamente eso también ha hecho menos que el Manchester City, el Real Madrid en el partido del miércoles. Ha corrido hasta 7 kilómetros menos que el Real Madrid como equipo, ha corrido más que otras versiones del Real Madrid, eso sí, pero ¿le ve mejoría tal como para que del resultado se hable poco? No. Yo estoy muy en la línea de Ricardo. O sea, lo que me parece tremendo es que ahora se destaque que los jugadores quieren correr. Si no quieres correr. Y aparte, este es el partido en el que históricamente los jugadores del Madrid se activan. Esta es una historia que llevamos viendo con Zidane, que veíamos con Ancelotti, el típico partido en el Bernabéu que te da pereza contra un rival estilo Celta de Vigo y tal, que te complica las cosas, pero contra el City, contra el Arsenal, contra el Barça, esto no hace falta motivarlo, se ponen las pilas, se le levantan las orejitas y para adelante. Pero futbolísticamente sí que es cierto que se notaba que los dos equipos se habían estudiado mucho. Sí que es cierto que Xabi Alonso iba a buscarle la banda izquierda con Nico O'Reilly, por eso arranca ahí con Rodrigo, pero tampoco es un juego apabullante. También el City estaba muy en damage control también. El City en la primera parte solo busca una cosa, que es atacar el intervalo entre Valverde y los centrales. Asensio y Rüdiger estaban con Haaland, había un océano de distancia entre Valverde, pero buscado, porque Doku se mantenía abierto, y por ahí Nico O'Reilly estaba todo el rato tirando desmarque. Los dos equipos se habían estudiado mucho, pero los dos están muy lejos de su mejor versión. Y luego, si el madridismo se queda con los 10-15 últimos minutos de arrebato, es que solo faltaba que saliera Joselu y que volviera Carlo Ancelotti al banco. Para mí le falta mucho fútbol al Real Madrid. Barak, del otro lado estaba el Manchester City, cuya versión para Pep Guardiola no es suficiente para competir en los grandes partidos del torneo continental. Te hago preguntas rápidas, después elaboras. ¿Tiene el Manchester City para ganar la Champions? ¿Este Manchester City no gana la Champions? Favorito, no es uno de los 3 favoritos. ¿Este Manchester City que viste gana la Champions? ¿Este Manchester City que has visto en Madrid gana la Champions? No, este Manchester City necesita mejorar muchísimo para ganar la Champions. De aquí a la evolución que necesita en abril, que es cuando se van a jugar las semifinales, si es que llega hasta entonces. El Manchester City ha hecho algunos partidos, pocos, en los que sí se le ha visto un nivel para ganar la Champions League. Siempre hay que poner
en el matiz las circunstancias del rival al que enfrenta el Manchester City o cualquiera. El partido que le hace a Liverpool es tremendo, ¿no? Celebrando los 1000 partidos de Guardiola, es el mejor partido que yo he visto de cualquier equipo esta temporada 2025-2026. Sí, ante un Liverpool que hay que analizar también aparte, ¿no? ¿Qué tanto fue la colaboración de Liverpool en ese partido? ¿Qué tanto el City lo hizo ver como hizo ver al equipo que lo ha hecho muy mal a lo largo de esta temporada? Pero sí creo que tiene el potencial, sí creo que tiene el aprendizaje y sí creo que se va autorregulando para que veamos su mejor versión cuando sea óptimo. Creo que está por debajo del Arsenal, creo que está por debajo del Bayern, creo que está por debajo del Paris Saint-Germain, pero que eso puede cambiar en cualquier momento y que hay meses para evolucionar y para que los otros proyectos que ahora andan muy bien empiecen a tener dudas también. Alexis, 2 victorias en 8 partidos tiene el Real Madrid de Xabi Alonso. No podemos sumar la última, evidentemente, como tal, porque ha perdido contra el Manchester City, pero 2 victorias en 8 partidos se puede sostener en el tiempo sin que eso resulte en la destitución de un técnico. Revisada, por ejemplo, los resultados que sacan a Rafa Benítez del Real Madrid. Ni siquiera fue una racha así. Rafa Benítez se va porque de repente se le ocurría poner a Casemiro en la mitad. Y la planta noble quería poner a James, ¿no? Pero no por resultados. ¿Se sostiene Xabi Alonso con estos resultados? Yo creo que a Benítez no le condenaron los resultados. Tuvo especialmente uno muy malo contra el Barça, en el que hizo además cosas muy raras, como poner a Sergio Ramos de mediocentro, pero a Rafa Benítez le condena su separación absoluta del vestuario. No había ningún tipo de sintonía entre Benítez y los grandes jugadores del Real Madrid en aquella época, que por entonces eran muchos, y eso es lo que desembocó en la destitución de Benítez. Y también tuvo un papel muy importante en esa destitución el ridículo de la alineación indebida contra el Cádiz, que eso es una cosa que en el Madrid no perdonan, y ya les ha pasado varias veces. Un equipo, siempre se suele decir esto, ¿no? Un equipo del nivel del Madrid no se puede, o sea, en realidad no se puede permitir un fallo así nadie, no se lo puede permitir ni un equipo de segunda ni nadie, pero un equipo como el Madrid, con la superestructura que se supone que tiene, no se te puede escapar una alineación indebida. Y a pesar de que quizá había otros actores que tuvieron influencia en esa alineación de Cherisev, el principal responsable, por lo menos Florentino Pérez, señaló al entrenador, que al final es el jefe de todos. Yo creo que el Real Madrid ayer yo sí le vi cosas muy positivas. Yo sí que vi una evolución del Real Madrid, y la vi yo y la vio Guardiola. De hecho, Guardiola habló ayer de que lo mismo que le había pasado a él en muchos partidos contra el Real Madrid, le había dado la vuelta. Es decir, muchas veces el Real Madrid, lo dijo con la frase de que había encontrado el resultado antes que el juego, y que en el partido de ayer a él le pasó exactamente eso, porque sí que me parece que hay una cosa, quitamos la eliminatoria del año pasado, bueno, de la temporada pasada, que creo que ahí el Madrid era infinitamente superior al City y le ganó con mucha facilidad, pero si nos quedamos con todos esos duelos que ha habido de mucha igualdad entre los dos equipos, si incluimos el de ayer, yo creo que ayer es la primera vez que un entrenador del Real Madrid le gana a Guardiola. Porque hasta entonces yo creo que los planteamientos de Guardiola siempre habían sido mejores que los de Ancelotti en su momento, pero estaban esos milagros, esos goles agónicos, ese tiroteo final. Pero en el siempre planteamiento lo viste, Alexis? ¿Cómo? ¿Dónde desde el planteamiento notaste eso? Pues mira, por ejemplo, en los primeros 30 minutos prácticamente el Manchester City no se acercó a la portería del Real Madrid. Y el Real Madrid estaba jugando ayer con un equipo de muchísimas circunstancias. El Real Madrid estaba jugando ayer con 3 delanteros que entre los 3 combinaban 57 partidos sin marcar, los 3 en una racha horrorosa, y se estaba enfrentando a un equipo que estaba en dinámica ascendente, con un gran Nico, que me parece que el partido que hizo Nico, sobre todo en la segunda mitad, fue extraordinario, pero en los primeros 30-35 minutos no olió el balón. Los primeros 30-35 minutos fueron totalmente del Real Madrid,
le pilló en varias contras al Manchester City, que es el juego que ayer sobre todo quiso hacer Xabi Alonso, e incluso antes de que el City marcara el primer gol que llega después de un error de Courtois y el segundo que llega después de un error de Rüdiger, el Real Madrid había tenido el 2-0 2 veces. O sea, realmente creo que en el partido de ayer influye muchísimo los errores que comete el Real Madrid defensivamente, de jugadores que además no están acostumbrados a cometer ese tipo de errores. El partido... ¿Perdona? No, quiero ir con Alex ahora para pasar un poco la pelota. Alex, desde lo que Alexis elabora, ¿notás que existe argumento suficiente como para creer que en efecto Xabi Alonso supera a Pep Guardiola en el planteamiento? No, yo creo que Guardiola, además, en esa misma rueda de prensa, la que dice eso, que tiene toda la razón de que el City encuentra el juego a partir del gol y no es al revés, pero él en esa misma declaración dice que estaba muy enfadado con su equipo porque no quería ofender con la pelota, que estaban siendo demasiado cautos, y yo creo que ese fue el gran problema del Manchester City en la primera media hora, que cuando le tenían tanto miedo al contragolpe del Real Madrid que aseguraban todos los pases y eso les iba en contra. Y todo el rato estaban buscando esa jugada que os digo, si os ponéis la primera parte es que es increíble, porque es eso, es Doku totalmente abierto, arrastrando a Fede Valverde ahí, obligaba al Madrid, porque no había permuta de posiciones, Valverde iba con Doku siempre. Entonces, tenía que bajar Rodrigo o arrastrar a Dani Ceballos ahí a esa posición para acabar de cerrar ese hueco. Eso era lo único que había preparado el Manchester City para ofender al Real Madrid. Por la izquierda, Cherki estaba más por la derecha, a la izquierda de la defensa del Madrid, Cherki prácticamente no tocó la bola. Foden estaba más también para arrastrar a Ceballos o a algún centrocampista más hacia ese otro costado para limpiar esa entrada de Nico O'Reilly, pero más allá de eso no le planteó ningún tipo de problema. Y en la segunda parte lo que hace Guardiola es replicar lo que hace el Celta de Vigo en los últimos minutos, la segunda parte del partido en el Bernabéu. Se pone a defender en un 5-4-1, le niega los espacios al Real Madrid y ahí es donde se ven los problemas ofensivos que tiene el Madrid, porque más allá de algo que te genere un desequilibrio individual, una jugada de Vinicius o una conducción de Bellingham por dentro, pero tú ves al Madrid atacando en posicional y no hay movimientos al espacio. Ves al delantero centro levantando el bracito, ves a Bellingham en la frontal pidiéndola al pie, no ves un entra-sale, no ves un movimiento, y eso es muy fácil de defender. Yo creo que Guardiola ayer lo que hace es adaptarse a lo que más le va a molestar al Real Madrid y lo consigue mucho mejor en la segunda parte que en la primera, pero de ahí a baño táctico yo no lo veo. Yo no he hablado de baño táctico. No, yo no te estoy diciendo que lo digas tú, pero que... No, yo no he hablado de baño táctico, pero sí creo que es la primera vez que el entrenador del Madrid está por delante de Guardiola en uno de estos duelos, pero de ahí a un baño táctico tampoco. Pero yo no creo que esté tanto por delante como con la idea de Guardiola de no concederle al Madrid lo que más quería, que era correr al contrario. En el primer tiempo tiene más balón el Manchester City que el Real Madrid y sin embargo el Real Madrid es el que tiene las mejores ocasiones porque el Madrid pasa del centro del campo, el Madrid vive de las contras y en la segunda mitad que es cuando más domina el City. Ha vivido de las contras con Xabi Alonso, con Ancelotti, con Zidane, cuando estuvo Solari, con Lopetegui, ha vivido de las contras. Es lo mismo. Sí, lo que pasa es que ayer tenía que vivir de las contras sin Mbappé. Sin Mbappé, claro, a eso quería ir un poco, Barak, a esos dos puntos, con vos particularmente, Barak, con esto que mencionaba Alex, de lo último que hizo el Manchester City en el partido. Hablaba de cómo por diseño defiende, ¿no? Por diseño le da la pelota al Madrid, por diseño se tira atrás. Esto era cosa que a Guardiola le daba alergia. Se puede hablar de un paso, no sé si es crecimiento o qué, pero ha cambiado en este sentido, Pep Guardiola. Es una evolución que a unos les puede gustar y a otros no, pero es claramente una evolución en su involución cosmogonía. En su intención de ser un permanente agresor, ¿no? Futbolísticamente hablando. Involución si lo vemos así. Involución si lo vemos desde el punto de vista del guardiolismo. Controle resultados. Involución desde el punto de vista del guardiolismo más recalcitrante y talibán. Evolución dentro de un equipo que tocó fondo la temporada pasada, que dejó de ser competitivo y que ahora ha ido desarrollando lo que ya venía apuntando desde la temporada pasada en la segunda vuelta, mecanismos mucho más conservadores para mantener sus resultados. Ahora, este Manchester City que cumple el objetivo de mantener su resultado en el segundo tiempo contra el Real Madrid,
lo ha hecho con éxito en varios partidos de la Premier League y en otros ha sufrido mucho más de la cuenta. Le ganaba 5-1 al Fulham y acabó 5-4. Le ganaba 2-0 al Leeds United, le empataron 2-2 y metió gol de último minuto 3-2. La temporada pasada le ganaba 3-0 al Feyenoord de Santiago Jiménez y el Feyenoord de Santiago Jiménez, hazme el favor, le empata 3-3 al Manchester City de Guardiola. O sea, no es nada nuevo y el hecho de que ayer Guardiola haya conseguido su objetivo no implica que Bellingham, dentro de un segundo tiempo, generalmente que podemos concluir todos que fue malo el Real Madrid, aún así en ese segundo tiempo las dos llegadas claras de gol fueron del Real Madrid. La de Bellingham, en el mano a mano en el que va por arriba de Donnarumma y no baja el balón, y remate cabeza de Endrick, que se va al travesaño. Pudo perfectamente perder los puntos, como ya le pasó contra el Liverpool. Contra el Liverpool también, contra el Arsenal, perdón. Contra el Liverpool hace un juegazo. Contra el Arsenal va ganando 1-0, cierra, mantiene el 1-0 hasta el minuto 90 y pierde 2 puntos en la última jugada. Entonces, sí es un Manchester City que rehuye mucho más a buscar el 2-0, que en el segundo tiempo suele cambiar su cara y que en el Bernabéu no fue distinto. Ha sido esa la tónica del Real Madrid. Ahora, para acabar pronto, yo estoy con Alexis. Menos mal. Yo veo a ustedes tres muy seguros de que el Manchester City se paseó sin problemas el Bernabéu. No, Nadie ha hablado de nadie dijo paseo eso. acá. Bueno, eso Nadie es ha hablado de pasado, pero yo yo vi vi un el Real Real Madrid, Madrid donde comenzábamos. Yo vi a un Real Madrid. Sí, hombre, sí, un yo he Real oído a Madrid muy bueno Ricardo en esos decir que primeros el 30 City minutos. pudo ganar 1-4, 1-5. Eso se lo he escuchado yo. Claro. Bueno, es Es que que hay fue una un muy buen intervención Real de Madrid, Thibaut por Courtois. supuesto. Claro. Correcto. Claro. Hay paradas claves de A ver, Courtois. hay tres En partes. un- La primera son los 30 minutos de Real Madrid, que fue mucho mejor que el City. Luego están ese gol accidental, las consecuencias de ese gol accidental, y ciertamente que si no fuera por Courtois, se van al descanso 3-1 perfectamente. Y luego está un segundo tiempo entonces... en el que el Real Madrid es mucho más incompetente y el Manchester City es mucho más pasivo, y aún así el Real Madrid tiene las dos Pero se ocasiones puede claras de notar gol que del se segundo puede tiempo. encontrar que brote verde mejoría. Los titulares de la prensa en España dicen mejoría, cuando lo que mejora en realidad es la intensidad de juego, la dinámica, la No, no capacidad solo atlética mejoró del esto, equipo, pero a la mí que entrega me- del equipo, cuando es algo que tendría que poner desde el primer minuto, Ricardo. Por supuesto. No, es que yo por eso creo que no. O sea, a mí, yo sigo escuchando que las ocasiones de gol del segundo tiempo, que alguien me recuerde y me refresque un poco la memoria y me diga una intervención de Donnarumma en el segundo tiempo tan importante como la que tiene Courtois sobre el disparo cruzado de dos Bueno, pero jugadores. el travesaño vamos a ver, impidió vamos que a ver. Donnarumma ya había También sido evita un superado gol. en el cabezazo de Henry. No, pero es que me están diciendo que el City es como que el City no hubiera generado. Courtois tiene tanto en el primero como en el segundo tiempo en un partido, para mí a la baja Eso de es. los dos, porque yo creo que lo que pasa con el City es que es un equipo a la baja. Esto de Guardiola... No, es un a mí equipo en me pa- recuperación, a la baja la temporada pasada. recuperación, como tú quieras, pero es un equipo al que ya no le da para sostener ese ritmo avasallador sobre el rival, con tenencia de pelota, jugando cerca del área constantemente y generando ocasiones. Y ahora Guardiola, más por necesidad que por convicción o por una evolución o por querer ampliar su repertorio táctico, pues ha ido teniendo que ver de qué manera sostiene y defiende resultados. Guardiola también lo dice ayer, ¿no? Cuando se refiere a los últimos 15 minutos del partido, dice, no quedaba más que aguantar. Cuando el Madrid te tira a Endrick, cuando el Madrid te tira los cambios y tal, había que saber sufrir el partido y básicamente apelar a la suerte y aguantar, y lo logramos hacer en un acto muy sincero también, me parece, de Guardiola. Pero yo, en la necesidad que tiene este Real Madrid de generar, de no ser dependiente de toda la expectativa que se había generado, de dejar de ser un equipo de individualidades, de no ser de Courtois y del delantero en turno, en este caso de Mbappé, como antes lo fue de Cristiano y como después de Benzema. Todo eso se supone que Xavi le iba a dar un paso adelante en el aspecto colectivo, y esa parte es de la que se sigue esperando y de la que el Madrid sigue adoleciendo. No encuentra líneas de pase, no hay un futbolista con la lucidez suficiente para poder tomar la pelota y manejar tiempos de partido, ritmo de... Un Modric, por ejemplo, en su momento, ¿no? Güler parecía que podría hacerlo a principio de temporada y ha dejado de serlo. No hay futbolistas tampoco que tiren desmarques, que abran o generen esos espacios. Eso no sucede en el Madrid. ¿Ha tenido alguna vez el Madrid dependencia tal en un delantero como para que casi el 60% de sus goles a esta altura de la temporada correspondan a un solo nombre? ¿A un solo nombre? Ronaldo, ¿60% de los goles? Le pasó a Cristiano Ronaldo y le pasó a Raúl durante gran parte de su carrera. A ver, es que es normal que cuando tú tienes un fútbol... Ten en cuenta que Cristiano Ronaldo hubo temporadas en las que marcó más de 50 goles. A esta altura, Mbappé, en números, Mbappé y Cristiano, a esta altura de su etapa en el Madrid, uno y otro.
Sí, ya están Cristiano ahí. había ganado un Balón de Oro en el United, ¿no? Sí, en el United lo había ganado. Están ahí. Mbappé ahora mismo es un jugador de gol por partido. Le faltan 2-3 goles para ponerse ahí y Cristiano lo fue durante toda su etapa en el Real Madrid. Mira, aquí están las estadísticas del partido de ayer. No, ahí veo un pantallazo de luz. A veces el dato mata el relato. Segundo tiempo, ¿eh? El segundo tiempo, en el que dicen que 1-4, 1-5. Goles esperados, eso que le gusta tanto a los analistas. 1-25 el Real Madrid. ¿A vos no te gustan los goles esperados? A mí no. 1.25 el Real Madrid, 0.59 el Manchester City. Remates, 11 del Real Madrid, 6 del Manchester City. Posesión de balón, 60% ¿Entre los del palos Madrid. cuántos fueron? Alexis. Perdona, déjame que acabe. ¿Entre los palos cuántos fueron? Espera, déjame que acabe. 60% del Real Madrid, 40% del Manchester City. Grandes ocasiones, 3 del Real Madrid, 1 del Manchester City. Eso lo dicen las estadísticas. ¿Entre Claro, los palos cuántos remates? Dice la estadística cuántos disparos pero es que los disparos en el partido, no en el segundo tiempo, ¿eh? Mira, En el me valen mucho más las grandes ocasiones que los disparos a puerta, porque un ¿Y disparo quién a mide puerta, las grandes claro, ocasiones? ¿El mismo que mide los expected goals? es correcto. Sí, ¿Te gusta lo uno, mismo. pero no el otro? No es que me guste uno. No, si me dejáis hablar, no es que me guste uno o no me guste el otro. Me gustan más las grandes ocasiones que los disparos a puerta, porque como sé cómo se computan, un disparo a puerta puede ser cualquier cosa y sin embargo, un remate al travesaño no se computa como un disparo a puerta. Por lo tanto, el hablar de que un disparo al travesaño es como si no hubiera existido simplemente porque no se refleja en los disparos a puerta, pues es una falacia estadística. Los datos están aquí, son los del segundo tiempo. No, pero posesión y tiene más ocasiones. Pero los datos van de la mano de lo que estábamos diciendo del diseño de partido y de la intención de los dos equipos. La intención del Manchester City en la segunda parte, y con los cambios se confirma cuando mete a Marmoush y mete a Savinho, lo que busca es contragolpear el Guardiola, y eso no le hubiera hecho más ilusión que eso. Lo que busca Guardiola en la segunda parte es hacerle un Real Madrid al Real Madrid. Es decir, defender cerquita, defender juntos y matarlo al contragolpe. Por eso absorbe la cantidad de disparos en la primera parte, en la segunda parte. Claro, se aleja más del tercero con tal de defender la ventaja, Guardiola, ¿no? Decir que el City pudo ayer meter 5 goles, vale, sí, pudo haber metido 5 goles. Para haber metido el City 5 goles, hay que contarle los 2 que le regaló el Real Madrid y hay que contarle todos los remates a puerta que hizo como gol. Es decir, como si Courtois fuera transparente. Entonces sí, claro, pues sí, puede meter 5 goles. También puede haber metido... Lo mismo del remate al palo, Alexis. Si no hubiera si Donnarumma hubiera fallecido 5 segundos antes del remate de Endrick al larguero, igualmente no hubiera ido a portería ese remate. Que sí, si es que de lo que yo estoy hablando, claro, que al final, si es que esto el que mejor lo resumió fue Guardiola. De lo que yo estoy hablando es que justo antes de que el City empate, el Real Madrid ha tenido 2 ocasiones para hacer el 2-0, 2. Y el primero ya lo había metido. Y hay un penalti justo al principio que es fuera del área, pues por unos centímetros. Es decir, el Real Madrid en la primera media hora, el Real Madrid en la primera hora fue muy superior al Manchester City. Es falta fuera del área, no es penal. Falta fuera del área. Joder, Fernando, es lo que acabo de decir, que es un penalti que no fue penalti por unos centímetros, es lo que he dicho. Un penalti pues pitado por el árbitro. Es falta fuera del área. Vale, perdón, me disculpo. Perdón. Yo no soy jugador de baloncesto por centímetros. Mis disculpas. Por favor. Pitó un penalti el árbitro que el VAR sacó fuera por unos centímetros. No fue penalti, ¿vale? Perdón, lo siento. Siento haber dicho penalti cuando tenía que haber dicho no penalti. Lo que quiero decir es que en la primera media hora de partido el Real Madrid fue mucho mejor que el Manchester City. Y claro, si contamos todas las ocasiones del City como goles para que eso acabara 1-5, pues coño, hagamos lo mismo también con las del Real Madrid y a lo mejor el partido acababa 7-6. Para pasar al siguiente, cada uno, solo con una mano y con el pulgar, como si fuese esto el Coliseo, díganme, no he hecho la pregunta a Barak todavía. Arrancás así. No, por eso la tengo aquí. Arrancás así, arranca perfecto. ¿Mejora el Real Madrid perdiendo? Que la pregunta está mal hecha. ¿Mejora el Real Madrid perdiendo? No, a ver, la pregunta no está mal hecha. Está mal hecho el dedo pulgar de tu mano derecha que no lo te atreves a sacarlo.
¿Mejora Toluca descendiendo? Pues vaya pregunta, tú. No hay descenso. Escúchame, que Toluca puede haber creído que corría como un animal, Mejora, como no lo había hecho mejora antes, el Betis, y de repente mejora el Toluca Betis sí siendo mejora. goleado por el Barça. Pues, No, vale. bueno, pues la pregunta es esa, Alexi, como este Sí, es el yo programa sí en el se que yo hago entiende, las se entiende. preguntas, vos Vale, decime vale. nada más, con tu Pero pulgar, pero si tú mejora puedes el hacer Real la Madrid pregunta perdiendo. Y digo yo que los demás a los demás nos podrán parecer tus preguntas mejores o peores. Digo yo, Vale. ¿no? Bueno, Pregunto, ¿no? Quítale el Claro, perdiendo. es que esa es la Mejora clave. el Real Es que Madrid, esa es la mejora el Real clave. Madrid. Ese que, Claro. ¿y qué partido Sí. ha jugado? Los partidos tienen un resultado al final. Los partidos tienen un resultado al final. ¿Mejora el Real Madrid en el partido de ayer? Punto. ¿Sí o no? Bueno, porque mejora el Real si dices Madrid en el partido de ayer, partido si que ha dices perdido. Si dices perdiendo, das pie al meme de el equipo salió reforzado a pesar de perder. Y no, No, es es que eso de acá lo no que estoy estamos dando hablando. pie a memes porque los memes me soplan. A lo que voy es Sí, nada más pero- a que me diga si el Madrid ha mejorado en el partido de ayer que ha perdido. Preguntador, P pregunta, contestador, C contesta, como decía Alfredo Di Stéfano. Pues, en mi caso ante esa pregunta me abstengo. Se abstiene la pregunta. Vamos a lo siguiente entonces. Eintracht Frankfurt ha dejado al Barcelona con ¿qué imagen, Alex? Con una imagen de sí, pero no. O sea, una imagen de. O sea, ganando no mejora. Ganando no mejora. Ganando mira. no mejora. Ujú. Ganando no mejora. A ver, tuvo esos par de minutos de Jules Koundé con los dos buenos remates de cabeza, que por cierto es la primera vez que Koundé marca un doblete en su carrera profesional, pero la primera parte les costó atacar defensas de 6. El Eintracht, que venía siendo una verbena para los equipos tanto en Champions como en Bundesliga, salvo de memoria, pero creo que había encajado 43 goles en 18 partidos, que era una auténtica barbaridad, lo que fue a no conceder y a buscar la receta de siempre, de la defensa adelantada, con un Nauf que lo interpretó muy bien, la verdad, su papel de llanero solitario en la punta de ataque. En teoría era una línea de 4, pero retrocedía a los dos hombres de banda para juntarse con 6, negación de espacios y precipitación sobre todo de Rafinha, que le dio mucho en los dos primeros partidos en los que regresó, especialmente aquel partido contra el Alavés, pero el problema del otro día era que se pisaba totalmente las zonas de influencia con Fermín. O sea, Fermín estaba de media punta, Rafinha dejaba mucho la banda, se venían todos para adentro y todavía le hacían más fácil la defensa al Frankfurt. Lo detectó muy bien Hansi Flick, metiendo a Rafinha la segunda parte ya por dentro definitivamente para seguir con ese entra-sale del brasileño siempre, pero a Rashford le dijo, estate quietito ahí en la banda que necesitamos ensanchar la defensa rival. Y a partir de ahí el Barça mejora también con los cambios, con la entrada de Ferran Torres, también era comprensible lo que buscaba Hansi Flick en la alineación para darle un poquito de cariño a Robert Lewandowski, por ejemplo. Es interesante la consagración de Gerard Martín, que va mejorando como central zurdo, aunque en el gol pues, ese despeje pues, podía haber sido un poquito más contundente. Pero bueno, en definitiva es eso. No es un gran partido, ni mucho menos, pero es un partido en el que el Barça lleva las constantes vitales más o menos al mismo nivel. El segundo tiempo, sobre todo después del segundo de Koundé, Barak, el Barça entra en esta zona donde en algún momento, yo le he dicho incluso, el Barça sabe controlar partidos sin apelar a la verticalidad de repente mal concebida como intención permanente de ir hacia el ataque y perdiendo el control de los partidos aún teniendo ventaja. ¿Llega a eso el Barça o simplemente no encuentra camino para lograr esa verticalidad? No, yo creo que no encuentra caminos, que el Eintracht no se los permite, que el Eintracht hace un partido ordenado. El Eintracht cuando sale y busca los partidos puede pasar cualquier cosa y le puede meter 6 goles el RB Leipzig o 6 goles el Borussia Mönchengladbach. Hoy hablaba Alex de la cantidad de goles que venía recibiendo en los últimos partidos, pero también cuando el Eintracht asume su inferioridad y dice vamos a salir con nuestra línea de 5 y con el equipo replegado y vamos a limitar riesgos, se para en el Diego Armando Maradona y le saca un 0-0 al Napoli también, ¿no? Y buscó hacer eso con el Barcelona. El Barcelona tuvo un poquitito más de luces que aquel Napoli y esas luces se basan en un centro de Rashford y remate de Koundé, un centro de Lamine Yamal, remate de Koundé en un espacio de que si cualquiera se fue al baño en ese minuto se perdió los 2 goles y el Barça fue muy poco más.
podemos hablar de manejo de partido y un montón de cosas, y siempre hay que hacerlo en función de un rival menor, muy menor, como es el Eintracht Frankfurt, que por otro lado hay que mencionar, es un equipo que logra reciclarse, que es increíble cómo pierde a su goleador todas las temporadas, porque el último fue Kitique, y antes fue Colomboani, y antes fue Silva, y antes fue Aller, y antes fue Jovic, y el equipo ahora tiene a Burkhardt, pero Burkhardt no salió a jugar ese partido porque estaba lesionado, entonces tampoco tenía una amenaza en ataque como ha solido tener este Eintracht, que además perdió a Pacho recientemente, y que claramente está en Champions League con mucho mérito, pero que no es un equipo de Champions League, no es un equipo que aspira a competir en el Camp Nou, y sin embargo lo hizo desde el orden, desde la minimización de riesgos, y de un Barcelona atascado al que no le tuvieron que ganar las prisas gracias a esos 2 remates de cabeza de Koundé, pero más allá de esas 2 ocasiones de gol, muy poquito tampoco el Barça. Tampoco podemos hablar de una actuación fenomenal del arquero, o de remates al poste, o de un equipo fluido, o como he oído que cuando Rashford entró al campo cambió totalmente. No, hizo un buen centro Rashford, Koundé lo remató bien, y un minuto después pasó lo mismo con Lamine Yamal, y el Barça ganó 3 puntos muy necesarios, porque aunque esta Champions League es muy benevolente, se estaba quedando ya muy lejos de los 8 primeros. Iba a preguntar ahora, de una cosa primero con Ricardo. No iba a decir que Rashford había cambiado el partido, pero sí te iba a preguntar si no es un futbolista subestimado desde su influencia en el Barcelona. No lo sé. No sé si tenemos los suficientes elementos para juzgarlo como tal, ¿no? Yo creo que es un futbolista que cuando ha tenido que echar mano de él, Hansi Flick, en distintos roles, a veces de arranque y a veces de recambio, a mí me gusta más de lo segundo, termina, creo que respondiendo, ¿no? No es un futbolista que se salga para mí, ni mucho menos, ni que se acerque a lo que alguna vez fue, particularmente cuando terminaba la última Copa del Mundo, ahora que ya se viene otra más. Ese semestre de Rashford después del Mundial era espectacular con el United. De eso está lejos todavía ese futbolista, ¿no? Pero es una pieza que ha sumado a un Barça en horas bajas. Hace un rato hablábamos del Madrid y del City en horas bajas. Creo que a este Barcelona también le está costando en ese sentido, con la referencia de lo que fue el año pasado. Y ahí está intentando acercarse, sigue dando luces de eso, sigue siendo un equipo con mucha capacidad para reaccionar a través muchas veces de los futbolistas que entran de recambio, como ahora le podría haber tocado al inglés, de levantarse de desventajas como le vuelve a pasar ahora. Y luego de sacar adelante partidos vitales. El Barça lo viene haciendo recientemente, ¿no? Partidos que le han permitido volver a ser líder de la clasificación en España, y ahora partidos o resultados que le permiten seguir aspirando a meterse entre esos 8 o mejorar su posición en tabla de donde venía rezagado, ¿no? Vamos a ver la tabla de posiciones de la Champions League en esta fase de liga para entender también por dónde es que está el Barcelona y hacia dónde debe ir. La realidad es que debe entrar o quiere entrar entre los primeros 8. En carrera también hay otros equipos que están encima del Barcelona por esos lugares, hasta 6 equipos mejor que ellos en la tabla. Alexis, tendrían que pasar no solamente que los 2 partidos que le quedan al Barça, que son contra el Slavia Praga y contra el Copenhague, al Barça lo salde con triunfo, sino que otros 6 equipos no sumen tantos puntos como el Barcelona. Sí, el año pasado entró el Atalanta con 16 puntos, pero este año va a estar difícil entrar. Va a estar más fácil entrar, va a estar más difícil entrar a los primeros 8 y más accesible el playoff. Claro, porque al haberse incrementado la bolsa de puntos de la parte de arriba, pues la bolsa de puntos de la parte de abajo ha disminuido. Y entonces el año pasado, por ejemplo, con 10 puntos se quedó fuera, creo que fue el Eintracht, ¿no? El que se quedó. No, el Eintracht no. ¿Quién fue el que jugó contra el Paris Saint-Germain en la última jornada? Fue un equipo alemán. No, pensaba que decías. No recuerdo quién fue. No recuerdo quién fue, pero el Stuttgart, correcto. El Stuttgart. Se quedó fuera con 10 puntos y yo creo que ahora con 10 te vas a meter. Incluso te podrías meter con 9. Ahora mismo incluso te puedes meter con 7. Todavía el Villarreal no está matemáticamente eliminado, aunque con 7 es prácticamente imposible entrar. Y sin embargo, por arriba la cosa se ha puesto más dura. Además, en esta jornada han pasado 2 cosas que perjudican mucho a los equipos que aspiran a entrar con 16. Ya ha sido la victoria del Liverpool y la victoria del City, porque los 2 equipos han ganado ante 2 de los que estaban ya muy arriba
y son dos equipos, el Inter y el Real Madrid, que aun con esa derrota, ganando sus dos últimos partidos, todavía pasan de largo de 16, con lo cual lo que han hecho ha sido meter en la pelea a dos equipos que estaban al nivel del Barça si hubieran perdido, tanto el Liverpool como el Manchester City, con lo cual en esta jornada se ha encarecido todavía más entrar en el top 8. Si entra alguien con 10 puntos, que no va a ser fácil, va a tener que ser con una buena diferencia de goles, y de todos los equipos que tienen ahora mismo 10 puntos, el que tiene peor diferencia de goles es el Barça. El Liverpool fue la temporada pasada el líder de la liga en esta fase, en la UEFA Champions League. A esta altura tenía la misma cantidad de puntos que a esta altura tiene el Arsenal. Y la pregunta es para todos, con pulgar, quien quiera responder o no, de acuerdo a la calidad de la pregunta que les elaboro. ¿Es el Arsenal el mejor equipo de el Europa? voto de confianza que te tengo, Fer. Yo voy a esperar a escuchar la pregunta, a ver si me gusta. No, ya está, ya la dije, ya la elaboré. ¿Es el Arsenal el mejor equipo de Europa? ¿Te parece, Alexis? ¿Está bien construida la pregunta? ¿Es Me gusta, sí, es una pregunta para poder hacer uso de algunos no es pulgares? tendenciosa, me gusta. Vale. Me gusta. Ahora, por ejemplo, ejemplo, puede entonces caer en responder... Podías haber preguntado, ¿es el históricamente pecho frío Arsenal candidato a ganar la Copa Europa? Pues esa habría sido una pregunta un poquito más tendenciosa, pero no la has hecho. Pero la anterior tampoco era tendenciosa, ¿no? La otra nada más tendría a recordar que bueno, ya está. ¿Es el mejor equipo de Europa? ¿Por qué, Alex? Porque es un equipo, fijaos el denominador común entre los tres equipos más potentes ahora mismo en Europa, que es Arsenal, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. ¿Cuál es? Que son equipos, que no hay nadie que esté por encima del colectivo y en el que los entrenadores mandan, como tendría que ser, sobre sus empleados, sobre sus futbolistas. Después, el Arsenal, lo mejor es, y también reafirma lo del trust the process. No todos los procesos merecen ser extendidos, pero en el caso de Arteta, el hecho de haber tenido paciencia, haberle dejado construir poco a poco un equipo y que él tenga voto también en las incorporaciones, te da lo que estamos viendo ahora con el Arsenal, que tiene dos futbolistas más que aptos por puesto. No está Bukayo Saka, ningún problema. Madueke, que metió un recontragolazo en el primer tanto, te funciona por allí. En la banda izquierda tienes a Trossard, tienes a Martinelli, elige tu propia aventura. El único puesto que no está realmente doblado, o que ahora sí que está porque Gabriel Jesús está de regreso, es el de delantero centro que tenían con Gyökeres. Pero si no, en el resto, el centro del campo, oye, que está lesionado Declan Rice, que es baja, no hay ningún problema. Zubimendi, que vaya asistencia con la izquierda, por cierto, Merino y Odegaard. Y a correr en la defensa. Hace 2 meses la gente se estaba volviendo loca porque ¿para qué ficharon a Piero Hincapié si en el Bayer Leverkusen lo era todo y aquí no está jugando? Bueno, pues espérate porque las lesiones te van a acabar dando tu momento. Y para mí el secreto del Arsenal, aparte de saber a lo que juegan y tener un entrenador muy calculador y que ha sabido también lo que hablábamos de Guardiola antes, de saber convertirse en un entrenador normal, entre comillas, pues Arteta, a base de ostiones, a base de golpes, ha aprendido a no ser tan romántico. Pero para mí la principal virtud de esta plantilla, o sea, de este equipo del Arsenal es eso, que saben a lo que juegan, que el entrenador es el jefe y que tiene posiciones dobladas en ¿Se equivoca quien lo llama guardiolista, Alex? ¿Cómo? ¿Se equivoca quien lo llame guardiolista? En un principio no, porque era Arteta cuando empieza a volar solo quería ser como Pep, pero ahora no, ahora Arteta ha elegido su propio camino y su camino es encontrar ese híbrido, su camino es hacer un equipo competitivo por encima de los gustos estéticos y ahora se parece más a Mourinho que a Guardiola, pero... No se dan títulos en diciembre, pero escuchemos a Barak. En el sentido de administrar y ser rácano con el aficionado. A ver, no son los... cuando yo me paro a ver un partido del Arsenal el fin de semana, no estoy tan ilusionado como con otros equipos. Sé que no me voy a divertir durante los 90 minutos, pero sé que voy a ver un equipo sólido. Sé que ¿Con qué equipos te divertís? Que me divierte más el Bayern Múnich. Me parece peor equipo que el Arsenal, pero me divierte más. El Stuttgart, el PSG últimamente no tanto, pero en su liga pues, es muy complicado que te entretenga de verdad, ¿no? En fin, el Arsenal me parecía muy entretenido por ahí de los años 2022, 2023. Era de Arteta todavía. También vulnerable. Y ese Arsenal que ha ido evolucionando, y sí, claramente hace una evolución que ha sacrificado el espectáculo en pos de la regularidad, de ser un equipo
que no recibe goles. Su prioridad es no recibir gol y eso lo consigue en la gran mayoría de los partidos. Ahora, cuando el Arsenal es un equipo que aquí Alexis seguramente no me dejará mentir. Es muy no te va a difícil dejar de mentir y te puede en la corregir la historia del pregunta fútbol. también, si tenés. No, en la historia del fútbol no ha habido un equipo que haya sacado tanto beneficio del balón parado como este Arsenal, por lo menos desde que se puede medir, ¿no? Y además la diferencia semana a semana en las ejecuciones. Los equipos rivales, por más que estudien, por más que traten de aprender, por más que traten de adelantarse a lo que se viene con el Arsenal, este Arsenal va un paso adelante siempre. Y no es que de repente le regalen balones parados. Los equipos rivales saben que con el Arsenal, más que con cualquier otro rival, hay que limitar las faltas cerca de la portería, hay que limitar los tiros de esquina, pero el Arsenal tiene los mecanismos previos a esa táctica fija que le permiten llegar a esas zonas de peligro constantemente y que el rival no tenga de otra más que ceder el tiro de esquina, ceder la falta cerca del área. La baja de Gabriel Magalhães dentro de todas estas bajas era una baja tremenda para el Arsenal, no solamente porque defensivamente pues, el equipo perdía a uno de sus líderes, sino por la gran cantidad de goles que provoca Gabriel Magalhães a balón parado. Gabriel no ha estado y el Arsenal ha logrado adaptarse. El Arsenal no depende de la táctica fija, no depende de un centro delantero porque Gyökeres ha metido muchos menos goles de los que cualquiera hubiera esperado. El Arsenal no depende, como en otras temporadas, de Bukayo Saka o de Odegaard. El Arsenal depende de un técnico que ha ido trabajando durante 8 temporadas, durante 6 temporadas y media, y ha ido perfeccionando su idea. Y el Arsenal es un equipo, y ahí es cuando contradigo a Alex, que es proactivo. Mourinho no es un técnico proactivo. Arteta, con sus limitaciones, con su conservadurismo, siempre el Arsenal es un equipo proactivo que te va a llevar la pelota a campo rival. Ricardo, ¿de qué lado de este debate te posás? Para seguir con lo del pulgar, yo lo hubiera... Ya dejamos lo del pulgar hace rato, pero está bien, puedes seguir si quieres. Como queriendo ponerse derecho, pero es más una torre de Pisa, ¿no? Más o menos así como inclinadita, porque a mí lo que me falta de este equipo es el gen ganador, que no lo tiene. Hace un rato Alexis, un poco en broma, hablaba si se condicionara o no la pregunta, y yo creo que es algo que arrastra este Arsenal, que es difícil. Coincido en un montón de las cosas que se dicen, porque además numéricamente es el mejor, porque en funcionamiento es el mejor, porque tiene futbolistas en casi todas sus líneas en un momento extraordinario, con una idea muy asimilada, muy asentada, bien ejecutada en casi todos sus partidos. Es difícil que este equipo falle o se desvíe de ese camino trazado por su entrenador. Pero particularmente en la competencia, en el contexto de esta competencia de la que estamos hablando, son muy poquitos los casos. Es muy difícil aparecer de pronto, no quiero decir de la nada, porque el Arsenal ha estado ahí y es un histórico, pero aparecer y ganar. Es difícil, lo acaba de hacer el Paris Saint-Germain, en su momento lo hizo el Chelsea, por hablar de los últimos que han estrenado este palmarés. Esa es la duda que sigo teniendo. Yo creo que en este tipo de torneos, a la larga, lo he repetido muchas veces, es casi siempre los mismos, y ese gen ganador no se lo veo al equipo, ya con el City a 2 puntos de Premier y con candidatos como el Bayern y el Paris Saint-Germain. Caen en el momento en el que caen, cuando quedan todavía 2 fechas por disputarse, tiene 2 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Alexis, hablabas antes de la capacidad esta a la que ha hecho referencia ya, el gen ganador. El Arsenal lo puede construir en función de mucho golpe. No sé cuántas veces sobre Arteta y su futuro se llegó a hablar con la seriedad con la que se podía pensar que incluso ya tantos golpes lo sacaban del banquillo del Arsenal. Uno al que llegó hace 5 años, casi a la fecha, llegó en diciembre del 2019, ¿no? Y Alexis, no lo vas a tener enfrente, y no sé si la máquina puede moverse tan rápido, pero los títulos se entregan en abril, mayo, y yo repaso las temporadas de Arteta sin ver los números y veo mucho colorcito rojo entre abril y mayo, muchas derrotas en ese tramo de las temporadas. ¿Se caen los equipos de Arteta? ¿Puedo decir? Sí. Bueno, ¿estadísticamente existe valor para ello? Bueno, se cayó el año pasado, se cayó el año anterior y se cayó el año anterior, en el que acabó la primera vuelta de la Premier League con una ventaja importante respecto del Manchester City. En los 3 últimos años sí que es cierto que la segunda vuelta del Arsenal ha sido, yo diría que bastante peor que la primera vuelta. También es verdad que el año pasado el Arsenal llegó a semifinales de la Champions
y desde luego le compitió mucho más al PSG de lo que luego le compitió el Inter en la final. De hecho, yo creo que en la primera media hora del partido de vuelta en París, el Arsenal es muy superior al Paris Saint-Germain. Entonces, creo que ese gen competitivo del que hablaba Ricardo, esta temporada sí lo está teniendo. Es verdad que en los últimos partidos fuera de casa en la Premier League se ha dejado escapar puntos, pero se lo puede permitir porque tenía una ventaja importante y porque sus rivales también les ha pasado lo mismo. En los últimos partidos fuera de casa, luego cuando hablemos de los partidos, cuando hablemos del Crystal Palace, por ejemplo, contra el City, os voy a hablar de cómo le ha ido al City en los últimos partidos fuera de casa en la Premier League, porque tampoco le ha ido demasiado bien. Es decir, en la Premier es que es lo normal. Que es lo normal, que se te vayan muchos puntos y al Arsenal se le están yendo menos que a los demás. Y en la Champions, y habiendo tenido rivales muy complicados, porque ha tenido que jugar con el Bayern Múnich, ha tenido que jugar con el Atlético de Madrid y ha tenido que jugar del bombo 4, que te podía haber tocado al Pafos y a ellos les ha tocado el Athletic Club de Bilbao y encima les ha tocado fuera de casa. O sea, ha tenido un calendario complicado el Arsenal y lleva ahora mismo pleno de puntos. Así que yo creo que es para confiar en el equipo, pero para estar alerta de lo que ha pasado en los últimos años. En enero cuando visiten al Inter. Bueno, claro, es que el año pasado le pasó al Liverpool. Y la visita del Kairat, que es la última fecha. Sí, ya con pero que el año pasado le pasó al Liverpool, que hizo una primera vuelta casi perfecta y luego cayó en primera ronda. Le eliminó el Paris Saint-Germain. Es que así es la Champions. El Arsenal tiene 18 puntos, ha dicho que 17 es suficiente para meterse en cuarto de final. No, el Arsenal está ya, el Arsenal de con manera 18 directa. está ya. El Arsenal ya está dentro de manera directa, porque no matemáticamente pueden superarle todavía, pero prácticamente está ahí adentro. Y arriba se han ordenado en esta campaña, como Alex decía, y de nuevo vamos al juego del pulgar, si en los tres primeros coinciden ustedes, son los tres mejores equipos del continente europeo hoy día. Ahí están, coincidimos. Vámonos de viaje, ¿quieren? Hacemos un viaje con los tres partidos quizás de mayor relevancia que pueda tener el fin de semana, en los que nos han quedado por ahí colgados sin analizar. Hemos hablado un poco del Manchester City. Manchester City, Alexis, que va a visitar al Crystal Palace, que recientemente, si de historia hablábamos bien, ahí no le ha ido, ¿no? No, la verdad es que el Crystal Palace se comporta mejor con el City en campo del City, incluso en Wembley, donde le ganó la final de FA Cup el año pasado, que en su propio estadio. En Selhurst Park no le gana al City desde hace 10 años. No estaba todavía Guardiola, el resultado fue 2-1, marcaron Glenn Murray y Jason Puncheon, y desde entonces, como os decía, el Palace no le ha vuelto a ganar al City en casa y sin embargo le ha ganado 2 veces a domicilio, más la final de FA Cup la pasada temporada. Y lo que os comentaba hace un ratito, los números del City fuera de casa, incluso en este tramo reciente en el que nos parece a todos que está resucitando y que se está acercando al Arsenal, de 18 puntos posibles solamente ha sumado 7. En las últimas 6 visitas ha perdido con el Brighton, ha perdido con el Aston Villa en Birmingham, ha perdido con el Newcastle, ha empatado en Londres con el Arsenal, y sus 2 únicas victorias, que han sido con el Brentford y con el Fulham, han sido ambas por la mínima. Al Brentford le ganó 1-0 y al Fulham le ganó 4-5 después de haber tenido 4 goles de ventaja. Llegó a estar 1-5, con lo cual está sufriendo el Arsenal fuera, pero también está sufriendo fuera el Manchester City y en general todos los equipos de la Premier. En lo siguiente, lo que vamos es Everton de visita ante el Chelsea. El Chelsea que no viene pasando bien recientemente. Un equipo que se le está escapando de a poco a Maresca. Los resultados no lo vienen acompañando. Y del otro lado el Everton va por la vereda opuesta y con mayor velocidad. Sí, pero aquí es todo lo contrario que en el partido anterior. Aquí el Everton, cada vez que va al Bridge, es un naufragio detrás de otro. Son 33 visitas de Premier League en Stamford Bridge y solamente ha ganado una vez. Fue en el año 1994 con un gol de Paul Rideout. Era Joe Royle el entrenador de los Toffees, y desde entonces el Everton lleva 30 partidos seguidos sin ganarle en Premier League al Chelsea en casa. Es la peor racha de cualquier equipo en cualquier estadio en la era Premier League. Las siguientes son los 29 partidos seguidos que lleva el Newcastle sin ganar en Anfield, pero la buena noticia para el Everton es que parece que el Chelsea, después de golear al Barça en la Champions,
se ha atascado porque no ha vuelto a ganar. Empató con el Arsenal y con el Bournemouth y ha perdido con el Leeds United y recientemente con la Atalanta. Parece como que esa victoria, que era casi consagratoria y que le colocaba como uno de los grandes favoritos para ganar la Champions League, le ha venido bastante mal al Chelsea. El Chelsea tiene un problema. Al Chelsea en la tabla de posiciones, y los resultados le acompañan, de ganar este compromiso se podría pegar un salto tan importante como para meterse entre los primeros 5 de la Premier League. Una pausa del viaje nada más y quiero que cada uno me dé su opinión sobre el caso Salah, Arne Slot, Liverpool. Salah ha dicho que lo han considerado prácticamente un chivo expiatorio, que lo han tirado debajo del bus. Arne Slot no lo llevó al siguiente partido del Liverpool en Europa, no hizo el viaje a Milán para enfrentar al Inter. Gestión de técnico exagerada, se ha pasado de leyenda Mohamed Salah. Barak, ¿cuál es tu consideración sobre lo que sucede? Yo creo que las leyendas tienen que ser tales en el campo y fuera de este. Mohamed Salah, pase lo que pase, acabe como acabe su trayectoria en el Liverpool, y tiene pinta de que no va a acabar bien, va a ser uno de los grandes jugadores de la historia. Cuando digo grandes jugadores de la historia, no me refiero a unos cuantos. Digo que va a estar ahí junto a Kenny Dalglish, Steven Gerrard y Mohamed Salah. Cada quien podrá acomodarlos como considere, pero es una de las grandes leyendas con mayúscula en la historia de Liverpool. Esto no le da licencia para pensarse más que cualquier otro. Lo que hizo Salah está en los libros, está en el museo, está en las vitrinas y está en la memoria de todos. Lo que ha hecho Salah esta temporada para ser titular es muy poquito. Y nada, incluso. En un equipo que invirtió lo que invirtió, Liverpool no solamente trajo al jugador más caro de este verano, no solamente trajo a los 2 jugadores más caros de este verano, sino que los 3 fichajes más caros de toda Europa fueron jugadores de Liverpool. Eso incrementa la competencia. Desgraciadamente, el Liverpool no tuvo la visión necesaria para que tanto las posiciones de Virgil van Dijk como de Mohamed Salah empiecen a tener una transición, y a partir de ahí Mohamed Salah ha malinterpretado su puesto histórico en el Liverpool, pensando que tiene ahí permanentemente derecho a jugar como extremo derecho, pase lo que pase. Arne Slot buscó muchas alternativas antes de recurrir a lo que tenía que recurrir tarde o temprano, que era sentar a un intocable como Mohamed Salah. Ya ha hecho lo suficiente. Y el Liverpool ahora mismo hace lo que hay que hacer. Se equivocó en la planeación de la temporada, pero en este momento de crisis creo que ha operado como operaría cualquier club serio. Ya he hecho lo suficiente como para que mi posición como titular no se cuestione. Palabras más, palabras menos de Mohamed Salah. Los números no mienten también, Alexis, de repente lo vos podés certificarlo. Antes del 11 de abril, que cuando firma su contrato, Salah la rompía. Después del 7 de abril se ha roto. Alex, ¿cómo definirías la gestión de Arne Slot en este caso? La gestión de Arne Slot, mira, con una frase de las que dijo en rueda de prensa, que solo por el hecho de ser buena persona y de ser educado no significa que seas débil. Y yo creo que todo parte de ahí. Yo creo que ha actuado perfectamente, respaldado por el club además. El gran error, suscribo todo lo que ha dicho Barak, el gran error fue renovar a Mohamed Salah el año pasado, y luego Salah está totalmente desubicado. O sea, tú pensar esas declaraciones que dice, yo no tengo que demostrar nada a nadie con todo lo que he hecho en el Liverpool. El fútbol es presente, amigo. El fútbol, lo que hiciste ayer, pero literal, ayer no cuenta si tú no sigues trabajando hoy, mañana y pasado mañana en el terreno de entrenamiento y luego también en los partidos. El principal error fue renovarlo con esa actitud de no, yo ya lo tengo ganado, tengo que jugar siempre. Además, sacrificando la planificación deportiva, porque con el sueldo de Salah podían haber comprado un recambio no solamente para él, sino también para Luis Díaz. Y el Liverpool, y la prueba es cómo intenta jugar en San Siro además, ya ha perdido desborde por fuera. En San Siro ya va con un 4-4-2 en rombo y sin condicionado todo. Y yo creo que Salah se equivoca en un error de cálculo. Salah pensaba que su posición dentro del club era mucho más fuerte de la que era. Salah pensaba que Arne Slot estaba realmente en la cuerda floja y Salah, siendo mala persona, lo que intentó fue darle el golpe de gracia, el último empujoncito en el precipicio a Arne Slot, y le ha salido fatal. El club como tiene que el último, y nos vamos. Alexis, lo tuyo. No, pero está. O sea, Arne Slot está en la cuerda floja.
pero no en el precipicio que Salah pensaba que con un empujoncito más se iba. Está, Alex, está en el precipicio. En cualquier momento le pueden echar. Lo que pasa que el club le ha dicho a los jugadores, igual lo he hecho, igual no lo he hecho. Pero el que lo va a echar soy yo, no tú. Entonces, este hombre es el que manda aquí. Y a pesar de que tenemos un partido importantísimo la semana que viene en Milán, donde nos jugamos a entrar en el top 8, este hombre está apartado del equipo. Y aquí el que manda, mientras yo lo diga, es Arne Slot. Aunque lo eche mañana, pero lo voy a echar yo, no lo vais a echar vosotros. Que es lo que no ha hecho el Real Madrid con Vinicius. El día que le faltó el respeto a Xabi Alonso. Y eso que Xabi Alonso... y eso que Xabi Alonso tenía una postura de fuerza bastante mayor que la que tiene Arne Slot, porque cuando pasa eso, Xabi Alonso ha ganado todo menos un partido, es líder de la Liga y tiene pleno de victorias en la Champions League. A Xabi Alonso no le han fichado nada. A Xabi Alonso no le han fichado nada este verano. A Arne Slot le han traído de todo. O sea, fijaros si lo tenía fácil el Liverpool para dejar caer a Arne Slot, y el que ha dejado caer a Xabi Alonso ha sido el Real Madrid. Y eso que se supone que el Real Madrid está gestionado por gente que sabe de fútbol, y el Liverpool se supone que está gestionado por una empresa. Se supone que ahí no hay gente que sepa mucho de fútbol. Y sin embargo, han mostrado una mayor comprensión de la situación y de saber reforzar a quien hay que reforzar que lo que han hecho en el Real Madrid. Afortunadamente han coincidido los dos casos en el tiempo y es bastante curioso ver cómo se ha gestionado una situación y la otra. También hay una diferencia. También hay diferencia, Alexis, perdona, el momento de la carrera de los dos jugadores y el valor de mercado. El Liverpool sabe que Salah, aunque lo hayan renovado, pero que ya con su edad ya está amortizado, ya no te va a suponer nada. En el caso del Real Madrid, yo creo que han pensado también en no devaluar tanto el valor de mercado de Vinicius en caso de una posible venta. Esa es la única diferencia, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, que aquí el club es el que hace la cadena de mando correcta, que es directiva, entrenador, jugadores. En el Madrid pasa al revés. Mohamed Salah tiene la Copa Africana de Naciones con Egipto el siguiente partido ante el Brighton será la última que puedan verle en Anfield. Se despidió de tal manera igual de los aficionados visitantes en el último partido del Liverpool que daba toda la sensación que a Salah ya no lo ven más, por lo menos en el 2025 o hasta que regrese de la Copa Africana de Naciones y de ahí como le vaya a Egipto en esa competencia. Bueno, voy a hacer la última pregunta y si le parece, Alexis, después me corrige o no. ¿Les ha gustado el programa? A mí siempre me gusta, siempre me lo paso muy bien. Sí, Alexis. A mí me ha gustado. Ahora, si hubieras preguntado, imagínate que nos llegas a preguntar, ¿os ha gustado el programa a pesar del programa que hemos hecho? Entonces la pregunta, claro, es que esa pregunta habría sido difícil de responder. Sería, ¿hemos mejorado a pesar de la sensación de un programa de miércoles? No, bueno, pero podríamos, ¿no? La pregunta es correcta. ¿Os ha gustado el programa? Sí, un programa así. A mí sí. Y que lo terminamos mejor. No es porque no esté Ricardo Puig. Sí, lo terminamos mejor. Sobre todo cuando se fue Ricardo Puig. Creo que fue hay mal ambiente en el vestuario. Hay guerra civil. No vamos a permitir que acá se hable de uno que no está presente, aunque suscribo todo lo que ha dicho Barak. Injusticia. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho, comenten acá si les ha parecido un programa como para pulgar arriba, pulgar abajo o de miércoles, aunque sea. ¿Les ha gustado la pregunta de Fer o no? Eso es lo que tienen que contestar. Me dan miedo las respuestas.